Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia. Era una convocatoria abierta, por eso hicimos un poco de publicidad para que puedan asistir todos los interesados y los que quisieran saber y desconocen. El área de acción social, está a cargo de Débora Pérez, con su equipo, por supuesto. Van a dar una charla informativa sobre derechos de las personas con discapacidad. La disertante es la señora Marcela Kriskovich. Vamos a dar inicio a esta charla informativa. La señora va a desarrollar aspectos que tienen que ver con estas personas con discapacidad. Ella lo va a desarrollar en su totalidad y después el público presente, si tiene alguna duda y quiere interactuar con la señora, por ahí hay cuestiones que ella va disertando que nos causan alguna curiosidad, está ella presente, que es la profesional que nos va a poder brindar esa información, pueden hacer las preguntas que necesiten. Así que bueno, damos inicio, le damos la bienvenida, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. La verdad que venimos trabajando mucho con el equipo de trabajo, digamos, es un tema que nos sensibiliza un montón y del cual hay una demanda muy grande, digamos, en toda la ciudad, en todo el pueblo, en la zona rural también, digamos. Todo el tiempo la gente nos está consultando, haciendo preguntas. Ustedes saben que en cuestiones de discapacidad y de derechos, los últimos años fueron bastante vulnerados, digamos, tanto para las personas como para las familias, también para los prestadores, digamos, con todos los inconvenientes que vienen teniendo últimamente. Así que la verdad que la charla es para que podamos informarnos y también conocer, digamos, si bien dentro del equipo hay personas que tienen su especialidad, digamos, en discapacidad, es importante que todos podamos estar informados y que también ustedes, digamos, puedan replicar eso en sus instituciones, en sus familias, en sus barrios, ¿sí? La idea es que podamos informarnos y que sepamos qué hacer, digamos, con todas las cuestiones que se nos presentan, con todas las barreras que nos encontramos diariamente. Así que bueno, por eso invitamos a una especialista que nos va por ahí a despejar un poco algunas dudas, sobre todo con las cuestiones que han pasado en el tema de derechos de personas con discapacidad en los últimos tiempos, en los últimos meses sobre todo. Así que bueno, te doy la palabra a la doctora. No, bueno, gracias a la Municipalidad de Empedrado, a las chicas que se contactaron y que le invitaron. No sé si algunos me conocen, soy de Corrientes Capital, soy profesional en discapacidad, soy profesora en pedagogía diferencial, me recibí en el 97 cuando salí como compañera. Somos las psicopedagogas viejas de antes, cuando no había psicopedagogía estábamos nosotras. En el 2020, por casualidades de la vida, me toca reunir a muchos profesionales de Corrientes y no sé cómo mi audio, mi video llegó a distintas provincias y terminé siendo un referente nacional en discapacidad. Soy la que puse la carpa en la época alternante, la que movilizó en Plaza Congreso, Plaza de Mayo, ahora en la era de ley, y creo que voy a seguir poniendo el cuerpo. La discapacidad me atraviesa muchísimo, no solamente como profesional, primero que se ha estudiado una hermana con síndrome de Down, que es lo que me lleva a estudiar esta profesión, y luego me toca ser mamá, ya siendo profesional, y donde desde el otro lado de la vereda sé lo que por ahí muchos padres le tocan atravesar. Yo tuve la oportunidad desde lo económico y siempre mi preocupación desde años, no desde ahora, fue aquel que no tiene o no tiene el acceso ni económico ni lo que tiene que brindar el Estado para que las personas con discapacidad puedan lograr esta inclusión real que buscamos todos los papás, porque los papás no tenemos la vida preparada. Así que es un poco
sin prestación no hay prestador y no hay derecho. Entonces, yo creo que algo que hoy tenemos que alzar nuestra bandera, y así como muchos años atrás los papás hemos salido, siempre han salido para que salga la ley de discapacidad, la 24.901, la 22.431. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidos, organizados, porque tenemos un Estado nacional donde realmente deja invisible a un sector vulnerable como son los ricos y como es el colectivo de discapacidad. Así que espero que saquen provecho de la charla, espero que no sea la última. A mí no me gusta hablar como un monólogo, entonces si pueden hacer ida y vuelta, no hay problema, que me voy a pegar adelante porque odio estar sentada acá adelante. Y bueno, así que empezamos. ¿Sí? ¿Quiénes son padres de hijos con discapacidad? Bien. ¿Quiénes son profesionales o maestros en el área? Bien. El resto, personas que acompañan, interesados. Súper. ¿Y los de atrás? Padres. Bien. Genial. Docentes comunes. Psicóloga social. Y docentes especiales. Para más o menos saber de qué manera, porque los papás hay cosas que voy a decir de una manera que los papás entendemos, y los profesionales también hay cosas que no hay necesidad de hablar tanto porque sí, se supone que deben entender. Bueno, yo les puse esto, conozcamos para influir, digamos, de este flyer. Dice los primeros pasos hacia la construcción del camino a la inclusión, porque yo creo que la inclusión hay que construirla, y construirla entre todos, entre la sociedad, entre los profesionales, entre los padres, el Estado, la sociedad entera, porque la discapacidad no te avisa, cuando te toca, no te avisa por WhatsApp, ni por un SMS, ni por nada. Te toca, y te puede tocar como mamá, o tener algún amigo o algún familiar directo, o inclusive uno mismo, que nadie está exento de tener una discapacidad. Poder tener una presión alta y ser una ACV, y poder quedar con una discapacidad o un accidente o algo. Entonces yo creo que esto, para hacer la inclusión real, entre todos tenemos que construir y tener esta conciencia de una inclusión real, que es lo que buscamos todos, ¿no? Bueno, nueva forma de pensar la discapacidad. Antes tenía un modelo que era médico, y donde yo me acuerdo que cuando estudiábamos nos decían que la persona con síndrome de Down llega hasta primer grado. Sí, nos decían que llega hasta los 6 años su edad mental. Era totalmente este modelo de que no te... como que ya te etiquetaban por la condición que tenías. Y hoy la discapacidad se mide y se mira desde un modelo social, no por la condición que uno tenga, sino por las barreras que nos encontramos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, podemos tener millones de rampas en la vereda, pero si tenemos un auto que estaciona en el lugar de la rampa, no hay conciencia social de lo que implica esa rampa para una persona con una condición que necesita para subir su silla de ruedas. En Corrientes, a mí me toca ver que puede haber millones de rampas, pero las veredas están tan rotas que las personas en silla de ruedas tienen que ir por la vereda, por la calle. Y eso no es inclusión. Ahora peleamos muchísimo con todo lo que se está haciendo en Corrientes. En el campo se habrán visto que salieron flyers diciendo que teniendo el CUT tienen la persona con la condición y con el acompañante tienen gratis. Lo único feo de esto, que ojalá el día de mañana esto no ocurra más, es limitado. Ahí de vuelta nos limitan, ahí de vuelta nos están excluyendo, o sea, no me pueden decir qué día me tengo que ir yo con mi hijo a alguna fiesta. Me tengo que ir cuando mi hijo tenga ganas de irse, no cuando mi hijo
quieren que yo haga. Entonces, estas cosas pasan desde ahí, de las barreras que nos van colocando a la sociedad. Díganme los que son papás, ¿cuántos papeles burocráticos hay que hacer? Un montón, millones, ¿sí? Miles. Como que si la discapacidad te va a cambiar de la noche a la mañana. Mi hijo una vuelta lo dijo, yo voy a ser autista toda la vida. Y es cierto, mi hijo tiene Asperger, que es una clase de autismo de alto funcionamiento. Y siempre te va a durar. Entonces, esto fue cambiando. Y falta un montón más para cambiar. Ustedes vieron que, después, más adelante, hablo de eso, pero me gustaría tomar acá este tema. La Agencia Nacional de Discapacidad, que tanto nos costó pelear, todos los que estamos en el área, para que haya un área donde tengamos un lugar donde se pueda hablar de políticas desde la parte de discapacidad, políticas públicas pensando en la discapacidad. Habrán escuchado, porque fue noticia nacional, que el 30 de diciembre el gobierno de Milei cierra la Agencia Nacional de Discapacidad. Y ellos dicen que lo cierran porque pasa a ser una secretaría dentro del ministerio. Volvemos al modelo médico. Vuelve al Ministerio de Salud Pública. O sea, no piensan en lo laboral, en la recreación, en el derecho a la participación política que pueda tener nuestro hijo el día de mañana. Están pensando solamente en el modelo médico. Entonces, por eso todos hemos salido, yo creo que pasé en algunos audios, yo estuve en el programa de Chichi Helmut, me preguntó precisamente sobre esto, en qué cambia y en qué a nosotros nos condiciona esto de que pase, de que se cierre la Agencia Nacional de Discapacidad y se pasa al Ministerio de Salud Pública como una secretaría. Primero, que pierde totalmente autonomía, no va a tener más fondos propios como tenía antes. No, Lugones debe tener millones de notas mías, lo mismo que Milei, que lo dije millones de veces, que no sé, capaz que usa las notas para hacer el fuego para los sábados, que nunca me han atendido, siempre me mandan las notas que su agenda no le permite, pero uno ve que recibe a tanta gente que no lo reciban nosotros, digamos, lo que pensamos distintos a ellos. Y esto de que piensan solamente del modelo médico, no están pensando en todo lo otro que tiene que ver con estas barreras que coloca la sociedad y con el cual nuestros hijos, vos decís si realmente está incluido o no, si realmente es funcional o no, de acuerdo a las barreras que van colocando a la sociedad. ¿Sí? ¿Hasta acá me entienden o no? No sé si, porque yo soy muy abordada y las personas dicen que me paran nomás. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Yo tengo un hijo con discapacidad mental, pero que está loco. Digamos, yo quería saber qué derechos tiene él, porque hasta ahora, por ejemplo, no le puedo conseguir después de 20 años que él tiene declarada su enfermedad, de historias clínicas y presentada miles de papeles, como dice usted, su pensión, por ejemplo. Bueno, es algo que... Discapacidad mental. Sí. Bueno, ayer hablaba con una mamá que tiene su hija con discapacidad y también peleando por la pensión. Hay una cosa que es muy ridícula, que algo que también es, yo soy antipolítica. Para mí, todos los gobiernos tienen una deuda histórica con la discapacidad. Todos los gobiernos. No hay un gobierno que haya hecho algo bueno con el sector de discapacidad. La pensión no contributiva, no tenés que tener nada. O sea, si vos tenés un auto, por más choto que sea, no te lo dan la pensión. Fíjense lo ridículo y lo burocrático que es. Si vos tenés una casita, no te dan la pensión. Esa cosa que estamos peleando nosotros a nivel nacional, que eso lo tienen que cambiar. Y después, así como le pasa a tu hijo, hay un montón de gente que hace muchos años que están esperando la pensión y no le dan. Y hubo un problema muy grande con la pensión que habrán visto en los medios nacionales, donde se hacía esta auditoría, porque ellos decían que todas las personas con discapacidad que tenían pensión no contributiva eran colas de perro. Yo he dicho en otros medios nacionales que eso es mentira, porque esa pensión nunca fue dada.
Entonces que nos muestren todas las colas de perro que había. Y después, esto de que las auditorías que se hacían estaban totalmente muy fuera de lugar y era cruel, porque nos llegaba la información de la junta que estaba para auditar a las personas con discapacidad, que decía, bueno, a ver, levantate, y la persona tenía problemas en los miembros inferiores, no se podía levantar. Cosas crueles. O mi tío tiene mal de Parkinson y le pidieron todos los estudios de vuelta a ver si tenía mal de Parkinson o no. Y el mal de Parkinson no se te borra, es una enfermedad degenerativa que encima llega un momento en que los órganos no le responden más. Esa crueldad lo tenemos ahora con esto. Entonces, antes de ayer una mamá me manda mensaje y me pone, ¿qué significa esto? Luego de 5 años le dieron la pensión a su hija que tiene síndrome de Down. Entonces, yo por esto que le decía, que estamos en una época donde parece que los papás, de vuelta, los papás, las personas con discapacidad, mi hijo defiende sus derechos, sale en algún audio, inclusive video, va a ser hablando, donde hoy más que nunca tenemos que estar unidos y organizados, porque si nosotros dejamos que atropellen los derechos de nuestros hijos, yo creo que vienen por todo esto de como que somos, no sé, personas de otro planeta. Y nuestros hijos son argentinos, son correntinos y merecen los mismos derechos que cualquiera. Entonces yo creo que hay que pelear por los derechos, hay que seguir insistiendo por la pensión. Yo le decía a María José que le voy a dejar el teléfono de Roxana, que es la encargada de Coprodis a nivel provincial, pero que también me parece que ahí hay que pelearla porque no tiene mucha injerencia, porque no es algo que es una secretaría ni nada, sino que sigue dependiendo del Ministerio de Salud Pública. Y más allá de que ir a auditar y esas cosas, hay mucha desinformación que no llega al interior, quedan corrientes capitales. Entonces, yo le dije a María José que le iba a pasar los teléfonos de las personas que hoy manejan discapacidad en el capital para que puedan agilizar y mejorar también el interior, porque yo creo que somos, a todos les corresponde lo mismo, ¿no? Sí, yo he transitado, a mí por ejemplo me obligan a un juicio por restricción de juzgado de acá. Tengo que poner abogado, porque nosotros, mi esposo y yo, somos jubilados de la mínima. Entonces ya porque somos 2 sueldos, no Por podemos. eso no te da la pensión contributiva, porque tenés la mínima. La Claro, pensión, por eso, es lo que decía. pero me obligan, ni siquiera me puedo defender con el defensor público, me obligan a poner abogado pago, que lo tengo que pagar. No, Me obligan. por eso esta burocracia es lo que hace Me que estoy las esperando personas con la discapacidad sentencia, tengan más pues, barreras que se que decida. Bueno, veremos que yo le voy a dar el teléfono, entonces sí, el área, yo creo que el área que se formó, que me contaba que hace mucho tiempo nos armaba el área de discapacidad en la municipalidad, es algo buenísimo, porque van a tener un lugar donde pueden recabar todos estos reclamos y recibir asesoramiento o con quién ir a hablar para poder lograr, porque los papás no somos eternos y los chicos tienen que tener, los chicos, los adultos, los jóvenes tienen que tener cómo poder continuar la vida cuando los papás no estén más. ¿Sí? Yo quisiera aprovechar este momento en el nuevo inicio de la nueva gestión. ¿Qué tipo de ayuda nos pueden dar a sus familias? Porque yo ella no ve, no camina y no habla. En las escuelas de acá nadie me la acepta, ni siquiera la escuela especial, por el solo hecho de que no ve y usa pañales. Desde los 5 meses, cumplió 10 años ahora, yo le llevo 3 veces por semana corriendo. Pero fines del 2025 e inicio de este año, a mí se me complicó el poder mandarla. Y quisiera saber qué tipo de ayuda me pueden dar acá. Yo creo que ellos subieron el 10 de diciembre. Claro, por eso digo, esta nueva gestión. Por eso No, pido. lo primero que hicieron, le paso el micrófono a María José. Yo creo que lo bueno que hicieron es esto de esta charla para poder decir a ustedes cuáles son los derechos que tienen que hacer. Por eso digo, Veníamos nosotros hablando con María José y nos mostraba los lugares. Y
escuelas, ni la escuela especial de acá, ni la escuela común de acá, y esto que le decía desde lo social, ¿no? O sea, creo que la parte de inclusión nos queda muy grande, porque hay una escuela que le falta rampas, una escuela normal que dice solamente la caminata, y la escuela especial donde la entrada está por detrás, no en el frente. O sea, ¿por qué no tienen derecho los chicos a entrar por el frente, ¿no? ¿Por qué esconderlos por detrás y esas cosas? Después por pensaba ejemplo, yo ahora pedí la baja porque ya se me es imposible mandarla. Claro. Y estaban pidiendo un buen intermedio de mi WhatsApp. Alguna estimuladora motriz o visual que pueda ir a mi ¿Vos tenés algún nombre social algo? Ella tiene que incluir salud. Bueno, de incluir salud, igual tú le dejas toda la info a María José. De incluir salud, vos tenés el alta del programa Incluir Salud, tenés el alta, bueno, vos tenés que irte a la sede central en Corrientes, creo que está por Jujuy, la sede central, te vas y pedís cuál es la institución que tiene el convenio con Incluir Salud. Cuando son multipedidos, te conviene o la escuela 26, ¿sí? Tenés que fijarte de la patología cuál es la que más predomina. Claro, fíjate, yo le llevo esa desde que tiene 5 meses de edad. Bueno, Primero, ponele que vaya a la escuela no. 26. Si va a la escuela 26, Incluir No sé, ella Salud, iba a crecer con todo. pero empieza con todo, no tiene. Bueno, pero por eso, nunca me la aceptó en ninguna escuela. Bueno, por eso, yo te digo, vos tenés que fijarte, si tu hija es multipedida, cuál es la discapacidad que más predomina. Si predomina lo motriz, si predomina lo sensorial, si predomina lo intelectual. Hay centros que son, la escuela 26 es muy buena, y está la escuela 26 que es pública, y enfrente está la escuela 20 que es pública, están las dos pegaditas en el mismo lugar. Vos te vas a incluir salud y le decís, yo quiero que mi hija vaya a la institución tal, me tienes que poner el transporte y la obra social que tiene que pagar. Claro, pero a mí se me ocasiona el problema ahí. ¿Por Yo qué? no puedo dejar de trabajar porque yo soy sola con mis hijas. No tenés nadie que la acompañe a tu hija. O sea, el que la acompaña te cobra. No, sí. O preguntar al incluir si puede cubrirte alguna T o algo para que te cubra esa hora que va al acompañamiento. ¿Sí? Eso también tiene el derecho de hacer. Buscar a alguien acá integrado que te pueda hacer el acompañamiento terapéutico para que lo haga tu hija en el momento de rehabilitación de acá hasta Correo. Si es que va. No sé qué centros, son todos centros que por ahí son especializados los centros que son privados, ¿son de qué especialidad? ¿Intelectual, motor y sensorial? O sea, ella tenía todo incluido. ¿En crecer con todo? No porque conozco. Bueno, pero la área sensorial, sí. el motriz, lo que es danza, educación física. Sí, son centros educativos, pero lo que voy es que, a ver, esto también me toca como mamá, y le hablo como mamá. Mi hijo fue diagnosticado en su momento sordo, hipacúsico, bilateral, iba a una escuela de sordos, no lo conocían corriente y terminó teniendo Asperger. Imagínense el negocio de discapacidad que hay. No, sí, esa parte también la veo. Todo es un negocio. Por eso llegué a la conclusión, o sea, yo me pasé 10 años de sacrificio y no hubo un adelanto. Por eso, por ahí no es crecer con todo, no tiene que ir, por ahí hay un lugar especializado. Como te decía, escuela 20, 26 son escuelas motores y de visual y disminuidos visuales especializados para eso. Son muy buenas, por más que sean públicas, conozco quienes trabajan ahí y hacen un excelente trabajo con los chicos. Por ahí las públicas muchas veces piensan, no, público no No, funciona. o sea, a mí yo sé que la escuela pública igual cumple su muy buena función, pero desde que yo la anoté ahí, a mí no me dieron la opción de mandarla a otra escuela, acá no me la aceptaban. Pero anda a incluir salud. Lo que pasa es que por ahí los padres no tienen el equipo, por eso no te aceptaban. Porque por ahí si es multimedida necesita algo mucho más específico. Pero si tenés el programa de incluir salud, o te vas a incluir salud, te tiene que dar eso. El AT es una cosa que te tiene que brindar y pagar. ¿Sí? Otra pregunta, así contigo, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien o no? Sí. ¿Le parece bien la charla? ¿Me estoy aburriendo? No, está bien. ¿No? Sí. Bueno, esto voy a pasar rápido.
Vieron que hay algo que se llama CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad. ¿Sí? Yo tengo certificado. Vos tenés, bueno, el Certificado Único de Discapacidad es quien te dice que la persona tiene un tipo de condición. Vieron que cuando uno va a hacer el CUT tiene que presentar historia clínica, los estudios y va a una junta evaluadora. Esa junta evaluadora, para poner el diagnóstico, que muchas veces no es igual al diagnóstico que nosotros vemos en el paciente, se saca en base a tres cosas. En base al CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad de Salud, se saca en base al CIE-10 y en base al DSM-5. ¿Sí? Estas son cosas técnicas que por ahí los profesionales capaz que van a entender un poco mejor. Pero ustedes en el CUT van a ver que dice el diagnóstico y que tiene un montón de códigos. ¿Sí? ¿Vieron todo ese código que tiene? Ese código es en base a esto, en base al CIF, en base al CIE-10 que viene en la oficina. ¿Sí? Ahí siguen. Esto lo tiene. Bueno, ahí me detengo. El CIF lo que habla es del funcionamiento del anterior que ve. El que viene todo. Lo que sigue. El que sigue. Ahí va bien. Esos códigos que lo que hace esta junta evaluadora tiene el CUT, el Certificado Único de Discapacidad. ¿Sí? La junta evaluadora tiene en cuenta esto: CIF, CIE-10 y DSM-5. Y ellos, esos códigos, teniendo en cuenta esto: funcionamiento, discapacidad y salud. ¿Sí? El funcionamiento es, de acuerdo a mi condición, que esto se funciona. De acuerdo a mi condición, qué barreras encuentro en la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una persona con el trastorno del espectro autista que no es verbal, o sea, no tiene lenguaje, bueno, esta persona, teniendo en cuenta la sociedad, de acuerdo a lo que uno presenta en las evaluaciones, ¿qué es lo que más le condiciona a que sea más, voy a decir mala palabra, a que su condición sea más, se note más dentro de la sociedad? ¿Sí? Y vamos a encontrar que por ahí los ruidos, las luces, vieron que hay supermercados hoy que, por ejemplo, en Corrientes pusieron horas donde las luces son más tenues porque los chicos son sensibles, porque tienen un déficit de integración sensorial. Siempre estamos hablando en Navidad, en Año Nuevo, más luces, menos ruido, precisamente por esto. Entonces, todo esto que estoy diciendo están esos códigos en base a lo que esta junta evaluadora de teniendo en cuenta estos nombres. ¿Sí? Señora, sí. una preguntita. La verdad es que yo no entiendo bien qué es el CUT, porque yo tengo a mi hijo que tiene semilla esquizofrenia. Se le declaró a los 27 años. Y bueno, yo hice todos los trámites en ese tiempo, a los 2 años ya me iba a la pensión. Y él tiene todo. Solamente cuando entró la primera vez que entró este presidente, me sacaron todos los remedios. Me sacaron los remedios, pero como yo hice todo a la vista, cuando comencé a tocar, hice todo y me ayudó el señor José María de Cáncer. Y gracias a él y una señora que está en el profe, yo mandé, se han ya a terminar en diciembre, porque en diciembre yo no puedo retirar los remedios. Me habían sacado porque según diciembre yo tenía otro. No, sí, porque hubo una ley, se intimó una demanda judicial a través del juzgado federal donde se lo obligaba, el año pasado fue en octubre, donde se lo obligaba al Estado Nacional a restituir todas las 100.000 pensiones que fueron sacadas. El CUT es el Certificado Único de Discapacidad, el que te dice si la persona tiene un problema sensorial, tiene un problema motriz o tiene un problema conductual o psiquiátrico. Inclusive las personas, por ejemplo, que son trasplantadas, las personas que tienen diálisis, las personas que sufren de ciertas enfermedades que son discapacitantes, como la diabetes, tipo de la insulino dependiente, tienen certificado único de discapacidad. ¿Sí? Es el que te dice, es el que te abre las puertas a la 24.900
901 que hay las prestaciones. Sería esto, ¿no? Sería... A ver, sí, si dice certificado único, sí. ¿El gobierno de la provincia o de la Ejemplo. nación? Esto tiene una validez nacional. El TQT tiene una validez nacional. O sea que yo si tengo un TQT me voy, no sé, a Misiones y me valida. Ahí tiene el cartecito Claro, que abajo, y ahora inclusive te lo dan con QR. Ahí arriba. Sí. Entonces, para imprimir ese clasificado, llevamos a la carne, digamos. El tema es que estos tienen 3 años. tienen todos los derechos de subir, tienen transporte gratuito de media, larga y corta distancia, por más que no se cumpla, pero es así, y se tiene que haber cubo. Con ese podemos viajar, o sea, con mi hijo Sí. a Corrientes en Sí. colectivo. En Tiene colectivo. que subir, tenés que irte sin pagar por tu hijo. Si dices con acompañante, Yo le digo, Nos dice con la compañera. que manden en corriente la fotocopia del chico y del papel ese para que el pequeño te autorice el pasaje. sí. Bueno, yo el año pasado le hice una sentada una semana, el 25 de mayo, lo han visto en los medios, en todos los medios corrientes, por el tema de los pases libres colectivos, pero es algo por eso, pero es algo que tengo que pelear todo, porque si usted, a ver, yo no es que estoy incitando a la movilización ni nada por el estilo, pero cuando hice la sentada, me acompañaron todo el colectivo de sordo. Ninguna escuela especial me acompañó. Yo le decía a la escuela especial, pero tu paciente ¿en qué va? ¿En helicóptero como los míos? Vienen en colectivo. Y no le subían porque se dio la baja. Entonces era una pelea con el intendente, con Casano, o sea, me llevé a Valdés, me reuní con todo lo de diputado de la provincia y los senadores de la provincia, a decirle que tiene que respetar, porque es una ley nacional, donde Corrientes está adherida y donde la Argentina está adherida a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Nosotros, si nos quedamos callados, nos pasan por arriba. Ahora, si yo conozco estos derechos, ellos no me pueden decir nada, tenemos que pelear. En Corrientes se logró, que hay que seguir peleando, de que te daban de 4 a 8 viajes. O sea, ¿por qué yo tengo que poner que mi hijo va, no sé, a la escuela, al centro, que no tiene derecho a la costanera o parcelana? Sí, logramos que le den más viajes a todos, pero sigue siendo limitado. Y donde la ley te dice que es ilimitado el pasaje. No están cumpliendo con la ley, pero si vos tenés un gobierno que tampoco no cumple. no, si vos tenés un gobierno nacional que en enero saca una resolución, fíjense, habrán leído seguramente, aparte lo hemos, todos hemos estudiado eso, donde según el cociente intelectual nuestros hijos eran idiotas, imbéciles, ¿leyeron eso? Sí. Y tardaron 5 meses en derogar esa resolución. Entonces, si vos tenés un Estado nacional donde a nuestros hijos no les importa, porque ellos parecen que quieren seres perfectos, entonces nosotros no tenemos que permitirles. Esto no es que yo estoy incitando a la movilización ni nada por el estilo, pero a mí me preocupa seriamente. Yo le decía que mi hijo tiene Asperger. Él comienza la facultad el año pasado, se le ocurre estudiar psicología. Él, por su papá, tiene la obra social UTA, porque mi ex esposo es chofer de colectivo. Y cuando llega a cierta edad, la obra social ya no le quiso reconocer la integradora, porque según la obra social ya pasó a otro nivel educativo y no necesitaba más. Iker hizo crisis el año pasado, porque si bien se sentía cómodo y costó muchísimo lograr integración en la secundaria, como ha costado en la primaria, la facultad era comenzar a decir de vuelta. Él, el primer día de clase, se fue de traje y corbata, porque él en su cabeza piensa que la facultad es algo formal. Y la gente, los chicos de su edad, son crueles. Se le burlaron, se le rieron y todas esas cosas. Él quería estudiar, o sea, él quería superarse y demostrar que con discapacidad puede estar en la facultad. Me pongo así porque mi hijo, creo que cada uno cuando nos toca a nuestro hijo es algo que nos pone
pelos de punta y me daban ganas de ir a agarrar a la profesora y decirle de todo en ese momento. Activista ambiental, la Greta Thunberg, por ejemplo, No, sí. Por eso digo, y esta profesora le dice que las personas con discapacidad no pueden llegar, que esto, que lo otro. Entonces ella tiene la mejor idea que levantar su mano, decir cuál es su condición, estoy hablando en la cuenca de la facultad, la cuenca de Plata, decir cuál es su condición y la profesora no le habla él, como toda persona que es perseverante, él dijo cuáles son sus derechos. Obviamente hizo crisis que nos hacía desde el 2020 que estuvimos todos encerrados en la pandemia, volvió a hacerla el año pasado, y ahora buscó una facultad donde es virtual y obviamente que va a seguir estudiando lo que él eligió, que es la carrera esta de psicopedagogía. A lo que voy es que la sociedad no está preparada, ni la sociedad, los que están sentados en la mesa pensando qué es lo que se tiene que hacer, muchas veces no lo sabe porque no lo pasa por vuelo propio. Entonces, una cosa es lo que yo pueda decirlo como profesional y todo, pero yo creo que a mí me abrió la cabeza cuando me puse en el lugar de muchos papás y caí, porque era pelear con la obra social, hacer de todo para que mi hijo vaya a Buenos Aires a hacer su rehabilitación y todas esas cosas, y que le puede pasar a muchos padres. Pero Muchos padres pasan. Pero antes usted contó que tiene una hermana, ¿no? Lo que te habrá contado también. No la conocía mi hermana. Ah, Porque mi mamá me contaba, claro. mi hermana se llamaba Karina Lopante, ella es antes que yo, y mi mamá le hacía la rehabilitación en Buenos Aires y tenía síndrome de Down. Pero porque te contaba seguramente ella como fue una experiencia, Sí. pero de lejos, digamos, también. No, igual, que va a pasar como mucho. Yo siempre digo, a todos siempre los profesionales que salen, siempre digo que uno se da cuenta que te gusta esta profesión cuando vos estás enfrente con el chico, con la persona, porque acá no hay la lástima, no hay que tener lástima ni nada, porque se le enseña, los contenidos son iguales, solamente que se enseña de una manera distinta. Yo puedo tener el título, pero no tener la vocación y no tener esto de cómo saber llegar a ese papá o a esa mamá. Si yo me pongo en un papel de directora, pues soy dueña de un centro, pero si me pongo en papel de directora y le hablo al padre de que, bueno, le digo todo lo malo, pero no lo digo todo lo bueno lo que puede hacer esa criatura, y estoy errando mal. Por eso digo que la discapacidad, yo creo que muy pocos tenemos, porque yo creo que tengo la vocación de servicio, muy pocos tenemos la vocación de servicio. A mí me duele ver por ahí en los grupos de WhatsApp de TDU, donde me toca ser la presidenta de esta asociación que es nacional, que están todos preocupados de cuándo voy a cobrar. Pero yo sé que si trabajo con la obra social voy a cobrar con 5 meses de atraso. Si vos no querés esperar los 5 meses de atraso, bueno, no trabaje con la obra social, andé a trabajar particular. Pero no estés rompiendo las lindas diciendo cuándo voy a cobrar o esto que lo otro. O me toca escuchar que a todos los papás les he dicho que no se tiene que dejar amedrentar por eso, porque hay horas, el módulo maestro de apoyo es a partir de 24 horas, no te dice la cantidad de horas. Y hay maestros especiales que le están pidiendo a los padres que porque se tienen que quedar 2 horas de más y les piden que los padres paguen. ¿Qué padre va a poder pagar? Entonces va a pasar que van a poder acceder solamente a aquellos que pueden, y el que no, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar en su casa? O sea, si hoy el Estado está ajustando, van a tener el doble problema el día de mañana, porque nuestro trabajo es prevenir, el trabajo es hacer que esta condición no se deteriore más, darle todas las herramientas para lograr un montón de cosas, ¿sí? Yo me puse la primera para no irme de rama, pero no sé si... ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Me parece interesante? Espárenme. ¿Me escuchan por allá al fondo? No, quiero hacer una pregunta. Sí. Yo me fui hace poco a hacer y me fui en la terminal y me dijo que fumé antes para poder sacar viajar. Por eso tenés que irte a la CNRT dentro de la terminal. Y de la terminal me fui. Igual increíble, no me muevo acá hasta que me vaya pasando. No sé, yo le digo, parece algo, pero no es Voy a posible, colocar en los medios, Sí, fíjate capaz de subir que sea.
No, sí, más cuando es temporada alta. Ellos dicen que son 2 pasajes o 2 pasajes libres por colectivo, cosa que es mentira, porque si, como es temporada alta, no le conviene llevar gratis. Entonces van a decir que no hay pasaje, no hay pasaje, no hay pasaje. Ahora yo voy a decir ahora voy a poner la primera donde dice cuáles son los derechos. Todas las personas con discapacidad tienen el derecho a la recreación y el derecho a la participación dentro de la sociedad. Ellos nos pueden decir cuándo tenemos que ir, cuándo los bancos tienen que ir. Esto de poner que hay entradas gratis para el curso en febrero, limitado, ya que está sonando. Muy lindo estaba poner cursos inclusivos, pero te pone limitado, ya está. O sea que si, no sé, se enferma, ese día no voy, ya perdí la entrada y voy a tener que esperar hasta el año que viene para poder a sacar, porque es limitado. Eso es lo que tenemos que decirle, que tenemos derechos. Los derechos no se negocian. Los derechos están. Nosotros lo que tenemos que exigir al Estado nacional, provincial, municipal, es que si ellos están acá es para representarnos y hacer que estos derechos se cumplan. Por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son estos derechos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sigo? Bueno. Sigo. Porque te repuse todas. Sí, esto de las barreras es importante, que yo le decía hoy, las barreras son todos aquellos factores del entorno que me pone a mí para decirme cuál es el mayor impedimento que tengo de mi condición. ¿Sí? Por eso no es solamente hablar desde, no sé, no quiero decirle a nadie que se moleste, pero una vuelta dije en el Congreso, y me tocó ponerlo, decía que no tenemos que, en vez de preocuparse tanto del lenguaje inclusivo, de hablar con X, hablemos del lenguaje inclusivo en serio, que haya pictogramas para las personas con TEA, que en todos los lugares se hable el lenguaje de señas, que en todos los lugares esté el lenguaje braille. Ahí sí yo puedo decir que este es un lenguaje inclusivo, ¿sí? Estas barreras con las que nos encontramos y con las que se encuentran las personas con discapacidad, realmente a ellos le hacen sentir frustrantes, le hacen sentir inútiles, ¿sí? Porque yo siempre digo que la condición no te condiciona, muchas veces la sociedad quien nos condiciona a ellos. Entonces es importante hacerles ver que a pesar de tener retraso madurativo, a pesar de tener Asperger, a pesar de tener síndrome de Down, nuestros hijos no son nadie tiene el derecho de poner un techo a ellos. Son ellos quienes tienen que decir hasta dónde pueden llegar o hasta dónde ellos son capaces de llegar. ¿Sí? ¿Me entienden? Yo tengo pacientes, Aymara Luna, que van a ver después en un video donde comenzó conmigo a los 6 años. Hoy tiene 24 y es profesora de educación especial y tiene retraso mental. Y rindió como cualquiera. Imagínense, mi hijo tiene Asperger y está con psicopedagogía, representó a la escuela informática y llegó en la nacional de Olimpiada de Matemáticas. Y a él lo tenían en el fondo. Y me decía la maestra, y cuando yo me iba le decía, ¿por qué no está con el resto de los chicos? ¿No le encanta estar solo? ¿A quién le gusta estar solo en jardín infantil? A nadie. Los chicos están todos, el ser humano está para estar en contacto con otros. Estas cosas, o a mí me dolió mucho cuando una vuelta también se viralizó esta foto por todos los medios, donde hubo un profesor en una escuela donde a un chico con autismo le dijo que se corra porque hacía fea la foto. Habrán visto, son todos los medios, fue hace como 3 años atrás. Esas ridiculeces realmente es malo. O si no, llamarlo, no sé, o prejuzgar por la condición. Los grandes hacemos esto, que decimos, sí, fulanito tiene un hijo autista, fulanito tiene un compañerito con síndrome de Down. No, tiene nombre. Eso yo tengo mi amiga que tiene el bebé así, el chiquito, y en la escuela la maestra le lastimaba todos los bracitos de tanto sacudirle y le ponían en la esquina a él solito, mientras que él podía estar con los otros chicos, con los compañeros.
Y siempre le ponía que no, que le podía llevar solamente media hora o una hora. Pero eso está mal. Está re mal eso. Ella venía a mi casa, se largaba a llorar porque me decía, le desprecian a mis hijos. Y no, creo yo que no debería hacerlo, porque esos chicos que tienen esos problemas lo que más necesita cariño de la persona. Necesitan apoyo Claro. razonable y para que Y puedan. que Por le eso esto entiendan. de prejuzgar. No está juzgándole y poniéndole en una esquina cuando en realidad él quiere estar con los compañeros. Claro. A mí una vuelta me tocó integrar a un chico con síndrome de Down y la maestra me dice, lo que pasa es que él escupe por tener síndrome de Down, pero todos los chicos escupen, señor, no porque tenga síndrome de Down, para escupir. O sea, vieron que hay ridiculeces que son ridiculeces. A mí me molestaba una vuelta el Paunolo, el famoso de los audios Paunolo de la Agencia Nacional de Discapacidad, me dice, yo te pido disculpas, Gilda, porque hubo un error en el tipeo, esto de decir idiota. Le digo, no, Diego, no fue un error de tipeo, fue un error de una página. Si ustedes piensan que nuestros hijos son idiotas, imbéciles, y el mismo presidente, yo no estoy en contra de nada, yo no soy totalmente antipolítica, o sea, así como fui crítica en la gestión de Fernández, soy crítica con esta gestión. Y me molesta cuando el presidente, hoy está más atacado, pero cuando se enojaba y cantaba al autista, o cuando se metió con Jan Moche, el chico con autismo. A mí me tocó estar con la mamá en un programa de Bracatelli y Mariana Brel. Estuvimos con la mamá de Jan Moche y a mí me molestaba como mamá. Mi hijo era mucho más grande que Jan, que el presidente se ponga a pelear con un chico que tiene su forma de pensar y que, porque no piensa igual que él, decía que era poca. ¿Qué tiene que ver a qué parte política sos con lo que vos tenés para pensar? O sea, a mí también, por eso le digo, la gente es tiene muy falta de empatía, y yo veo eso hoy en la sociedad, que hay tanta falta esta de empatía y esta crueldad, que parece que todos nuestros hijos que tienen una condición o todas las personas con discapacidad tienen que andar con el put como si fueran las vacas acá colgadas, para que realmente sepan si que vos tenés una condición o no. Esa cosa, ojalá en algún momento cambie, pero no sé por qué estos últimos tiempos empecé a ver más esto que antes no se veía, por ejemplo. Y tiene que ver con la cabeza. Si la cabeza piensa de una manera, todo lo que viene después van a pensar de esa manera. ¿Sí? Esto no es le mola, porque por ahí puede haber alguien que sea de mi ley y esas cosas. A mí me molesta cuando se meten con nuestros hijos. Y me molestó muchísimo. Por eso, así como se lo dije a Fernando Galarraga, que era el director de la ANDIS, hice una vuelta, le quise entregar choripán a Alberto Fernández porque me recibía en la Casa Rosada. Lo mismo le digo a esta gestión. Nuestros hijos tienen derechos y esos derechos están para cumplirlos. ¿Sí? Que no es solamente acordarse de la discapacidad en el momento del voto, sino que hacer que estos derechos realmente se cumplan. ¿Ah? Sí. Eso, ahí donde dice derecho. Bueno, estos derechos fundamentales según la Convención y la ley. Tenemos dos leyes importantes hoy en discapacidad en la Argentina que están vigentes hace muchos años. La 22.431 que le decía hoy, que tiene que ver con el CUT, que es la que te habilita el Certificado Único de Discapacidad, y la 24.901, que es la que te abre las puertas a las prestaciones, ya sea para aquel que tiene pensión no contributiva, ya sea para aquel que tiene una mutual, ¿sí? Lo que te dicen las leyes es que el Estado te tiene que proporcionar y tiene que hacer que estos derechos se cumplan, ¿sí? Y hablar de políticas públicas de discapacidad. Estos derechos son igualdad y no discriminación, ser tratados con dignidad en igualdad de condiciones, ¿sí? Vida y salud, acceso al servicio de salud y no ser sometido a tratos crueles. Hay muchas veces que antes a una persona con autismo le sacaban directamente la muela para no hacerle tratamiento conductual
porque no había una especialización en la carrera de odontología para trabajar con personas con discapacidad. Hoy las hay un área específico y donde pueden trabajar. Si quieren un cuatrimestre, pero ya no se saca manos, dientes como se sacaban antes. ¿Sí? Educación inclusiva, acceso a escuelas comunes y adaptadas. Eso es lo que te dice la ley 26.606, que es la ley federal de educación, donde cada provincia está adherida y donde tiene artículos específicos en inclusión e integración escolar. Si ustedes me preguntan, Argentina, ¿es inclusiva? Nos falta un montón. Estamos en el primer paso, nos faltan como 9 pasos para llegar a decir que somos un país inclusivo, pero no es imposible, ¿sí? Por eso en el comienzo la Filipina decía que para lograr una sociedad inclusiva es algo que hay que construirlos entre todos, ¿sí? Entre todos los actores son importantes. ¿Sí? Trabajo digno. A mí me contaban las personas sordas, del colectivo sordo que tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, que a ellos les cuesta muchísimo conseguir trabajo, porque le prejuzgan que por ser sordos, hablar solamente con la lengua de señas, piensan que tienen algún problema intelectual. Y como el Estado o la empresa no quiere pagar a un traductor, no los toman. Muchos de ellos son padres y muchos de ellos tienen hijos codas, o sea, son padres sordos con hijos oyentes. Y son los hijos quienes trabajan o hacen de todo para poder ayudar a sus padres. Esto del trabajo digno, todos tenemos que tratar de que realmente se cumpla. Porque, bueno, tengo un amigo que en diciembre yo fui su jefa, cuando estuve funcionaria en Corrientes. Él es ciego y se recibió abogado. Es grande, pero se recibió a los 55 años abogado. Logró su sueño, ¿sí? Ojalá esto de ser abogado, la gente no sea tan idiota y no le prejuzgue que porque es ciego no va a poder llevar algún trabajo y esas cosas, ¿sí? O me pasó con el Mará, que yo le contaba que tiene retraso mental, donde una escuela muy conocida, un jardín infante en Corrientes, le empezó a buscar la vuelta. Entonces, Aymara es como mi hija, más o menos. Yo cuando me siento con la directora, le digo, bueno, fundamenteme porque no puede ingresar ella a la escuela, tiene el título, tiene todo. No, porque no hace bien su trabajo. Entonces, bueno, explíqueme. La escuela no le paga la obra social a la vez. Y como vi que era por el lado de que Aymara tiene su condición, decidí que como iban a aislarla, porque la aislaban, o sea, la directora le decía a la maestra, decirle a Aymara de mañana y ella estaba enfrente. O sea, esa ridiculez todavía encontramos en realidad. Por eso le digo, mi hija, que es fonoaudióloga, es tartamuda, que también le costó muchísimo. Estudió fonoaudiología y ¿en qué se especializó? En tartamudez. Fíjense, como le decía, mi hijo tiene Asperger y que está por estudiar psicopedagogía. O sea, como son cosas que maman desde muy chiquito, ellos muchas veces, y que mi abuela me dijo, yo creo que estoy así para poder ayudar a otro, y capaz que sí. Y yo creo que si cuando se reciba le llegan a hacer algo así que no le pueden tomar en su trabajo, no sé. ¿Ustedes qué harían como padres? Ya no podemos, pero sí nos pondría como un poco enojados, ¿no? Esto todavía pasa hoy, que hay muchas, como decía, hay muchas personas que por la condición no pueden conseguir trabajo. Y donde por ley te dice que el 3% tiene que tener un trabajo digno. Para esta ley de emergencia en discapacidad, ¿que habían escuchado? ¿Sí? ¿Escucharon la ley de emergencia en discapacidad que estuvimos el año pasado, todo el mundo peleando? Yo me caminé 345 kilómetros de Bangkok hasta Buenos Aires por la ley, bien loca estaba, pero pude conocer los problemas que hay en todos los ríos en esa ruta que me iba. Y decía, ¿no?, esto de que muchas veces esto del trabajo digno, de la casa digna, no se cumple
ustedes saben que con el certificado único de discapacidad, si la luz, el agua, está tu nombre, tenés un beneficio. Si vos te inscribiste en INVICO para la casa, sos el primero que tenés que entrar en la lista. O sea, fíjense los derechos que uno tiene y que muchas veces, por amigo, amigote, lo que sea, estos derechos, como ustedes muchas veces las personas no saben, son vulnerados y consiguen otros. Claro, esas que lo consiguen por acomodo. Estos son los grandes problemas. Sí, por Y más, acomodo. justamente. Sí. Por eso es importante que conozcan todo esto. Seguimos. Bueno, vida independiente y participación, eliminar barreras físicas de comunicación, que es lo que hablábamos hoy, las rampas, la información accesible en espacios públicos y privados. ¿Sí? Hay una cosa que Iker, cuando se cruza de novia, hablamos con María José, que todos los papás que tenemos hijos tenemos desafíos cuando son niños, desafíos cuando son adolescentes, desafíos cuando son jóvenes. Entonces yo tenía todas mis alertas. Mi tipo me trajo una guayna en la casa. Entonces yo decía, no, la casa se respeta. Entonces me dijo, yo tengo la capacidad de... Tiene razón, tiene la capacidad de amar. Pero esta chica, vieron que las mamás tienen un sexto sentido, no sé por qué me caía mal. Y se le gustó. Hizo todo para ir al shopping, supuestamente con él esperándole con una rosa, todo él era un romántico mal, o sea, esperándole y ellos se encontraron en otro lugar y después subieron el video en las redes. A él le dolió, ¿sí? A mí no me quería contar porque me decía, yo sé que te vas a ir a agarrarme. A mí me faltaban manos para agarrar a la chica. No lo hice. ¿Por qué? Dejé que él solo se dé cuenta. Y ahí está esto de que los papás tenemos que dejar a nuestros hijos crecer. Porque muchas veces pensamos que porque tienen una condición son asexuados. Nuestros hijos van a tener sexo, van a enamorarse. Yo conocí una pareja con síndrome de Down que se casó en Buenos Aires. Hace poco leí de una persona adulta donde su papá es con síndrome de Down y él orgulloso vio a su hijo recibirse de médico. Yo tuve la oportunidad de conocerlas a Juan Pablo Pineda, que es una persona que es psicólogo, psicopedagogo y tiene síndrome de Down. Entonces imagínense estos tabúes que tenemos, que la discapacidad como que te limita. No, o sea, nuestros hijos van a tener hijos, todo, ¿sí? Y nosotros tenemos que dejarlos crecer, no poner una burbuja, porque si yo le pongo una burbuja, no le estoy preparando para la vida, y la vida hay mucha gente mala, ¿sí? Entonces hay que prepararlos para todo, ¿sí? Sí. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bueno, la justicia, que tienen acceso a la justicia en igualdad de condiciones, pueden ser testigos, como pueden hacer reclamos de la justicia, cultura, esparcimiento, deporte, que es lo que les decía hoy, que tienen derecho a participar en actividades recreativas, deportivas, todo. En la participación política, ¿sí? Que tienen derecho a votar y participar de políticas públicas. Y que el año pasado, el año pasado para gobernador se leyó toda la reforma de cada persona que estaba para postularse. Malísimo estaba, porque nadie hablaba de discapacidad. No le votó a nadie, le pregunté, ¿por qué le votaste? ¿Qué secreto en voto oscuro? Sí, no me dijo, pero fíjense cómo ellos van buscando sus cosas. Ustedes cuando van a buscar algo que los representa a ustedes, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, familia y libertad sexual, que es lo que les decía, ellos tienen derecho a formar una familia, a tener libertad sexual y reproductiva. Yo tuve una paciente que tiene retraso mental moderado, era Fátima, y después fue Ian. Y la junta le dijo, pero ¿vos querés ser varón porque la discapacidad? No, porque siempre quise ser hombre. Y es transexual. Tuve 2 pacientes transexuales, Ian y otro que se llamaba Victoria, que era Victoria y ahora también es varón. Fíjense hasta dónde la estupidez de la gente, que muchas veces piensan que eligen tener este género que no
no es porque tengo una enfermedad o porque tengo una discapacidad, no, porque siempre se sintieron, si es varón o mujer, el género es algo que ellos ya perciben desde antes, ¿sí? Y son libres de eso, hasta libres para tener hijos y todas esas cosas. Bueno, y lo que hablamos hoy, el certificado único de discapacidad, que es un documento para acceder a prestaciones y derechos en Argentina. Sí. El rol de la sociedad y el Estado. Implementar políticas públicas con participación de personas con discapacidad. Crear una sociedad accesible, eliminando barreras. Y las leyes vigentes hoy son, de las que nombré hoy, la 22.431 y la 24.901. Y la ley de emergencia es algo que hoy salió un comunicado, que era 27.793, que el presidente lo vetó, lo quiso derogar, el Congreso lo volvió a ratificar, que fue todo esto del año pasado. ¿Y por qué decimos que discapacidad está en emergencia? Porque estas dos leyes que están hoy vigentes, la 22.431 y la 24.901, no se están cumpliendo. Entonces, discapacidad está en emergencia. Está en emergencia porque una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido cobra 15.000 pesos. ¿Quién vive con 15.000 pesos? Nadie. ¿Quién vive con 300.000 que es la pensión contributiva? Nadie. Si vos no tenés una persona que te pueda comprar los medicamentos o lo que sea, no podés vivir. ¿Quién puede acceder a medicamentos que son caros? Hoy la obra social, el ajuste, está en medicamentos, prestaciones, reducción. Y te quiere dar el genérico, y el genérico muchas veces no sirve, porque los medicamentos que son neurológicos o que son bajo receta por médicos psiquiatras, no pueden ser genéricos. Y son medicamentos caros, ¿sí? Entonces, estas cosas hacen que discapacidad esté en emergencia. Porque el prestador no es que quiere más plata. El prestador, yo soy prestadora, y me está costando un Perú mantener el instituto. Y cobro entre 2 y 5 meses de atraso. Y tengo familia, tengo que pagar las cuentas. Si yo cierro el instituto, tengo 15 personas que quedan sin trabajo y tengo 44 personas con discapacidad que se quedan sin centro. ¿Sí? IOFA es una obra social que depende de la Armada. Vieron que Milei y Petri se sacaron fotos que compraron un avión, no sé, pero un avión que es viejo, sí. El año pasado me toca, yo tengo a IOFA, soy prestadora de IOFA de los chicos. Entonces se me ocurre movilizar en la puerta de IOFA allá en Buenos Aires. Y la gente vive con miedo, porque si ellos movilizaban, le iban a echar a su trabajo. Entonces yo me quedé sentada en el living con mi mate allá en el banquito. Entonces la misma gente me dice, bueno, nosotros vamos a hacer que hable con ellos, los mismos empleados, nosotros vamos a hacer que vos hables con el encargado de prestaciones, que es el coronel general Guzmán. Bueno, atendió, hasta hoy tengo contacto. Y es impresionante. IOFA tiene una deuda de más de 150 millones de pesos. Es muchísima plata. Una persona con cáncer de la mujer me decía que no podía cubrir su remedio para la quimio, salía casi 3 millones. Y no tenía. Entonces, estas cosas que suceden, porque el ajuste está en salud, es que nosotros decimos que la discapacidad está en emergencia. Hoy salió un comunicado del Juzgado Federal donde intima al Gobierno Nacional que hasta en 4 días tiene que mostrar que la ley se está implementando. Porque mi ley dijo que una vez que pasó la Secretaría de la Agencia, pasó al Ministerio de Salud Pública, que ya se está implementando la ley. Mi ley y todas las personas que están ahí, vuelvo a decir, yo no tengo nada en contra de ningún partido porque soy ya política, pero me molesta que me tomen de burra y me molesta que me tomen de idiota. Para que toda ley se implemente, tiene que salir en el boletín oficial y tiene que decir cómo se va a implementar. ¿Ustedes vieron sacar? No. Es más, ellos lo que hicieron fue que a través del presupuesto, por el inciso 75, creo que era el del capítulo 2, creo que es, ya conozco bien el capítulo, mi ley quería que se derogue la ley de discapacidad y la ley de emergencia pediátrica. ¿Cuántas personas van a poder acceder
a tratamientos o van a poder acceder a un trasplante o lo que implica en el Hospital Garrahan, que muchas veces son enfermedades incapacitantes, aquel que no tenga el poder adquisitivo. ¿Puede la mayoría o va a poder la minoría? Va a poder la minoría, ¿sí? Entonces, esta ley que no se implementa, vamos a ver qué pasa, porque desde el momento que salió, hoy en el Juzgado Federal, tiene 4 días el gobierno para mostrar que se está implementando, que no lo van a hacer. Esto va a ser una tiranía y vamos a pasar así 2 años hasta que venga otro gobierno, pero mientras tanto 2 años que vamos a tener que seguir haciendo maravillas. Por eso decimos que tenemos que ser organizados y es importante que todos sepan, porque esto no es porque a mí me encanta marchar. Yo cuando me voy a Buenos Aires, a mí lo primero que querían saber es quién me pagaba. Me pago yo mi viaje. Por eso tengo la libertad de hablar. Por eso puedo hablar en contra de IOSCON, por eso puedo hacer una manifestación en su momento a Gustavo Valdés frente de Plaza de Mayo, o hacerla a Fernández, o hacerla a Milei, porque a mí nadie me paga nada. Cada vez que toque el derecho de mi hijo me van a tener ahí. Y ojalá que seamos muchos más, porque esto, como le dije, le puede tocar a cualquiera. ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles son los puntos clave de esta ley de emergencia que por ahí capaz no saben? Que la vigencia es hasta el 31 de 2027, que lo que nosotros estamos pidiendo es que esto se extienda, pero todavía, como le dije, no está implementada. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y asegurar la continuidad de la prestación, no solamente de aquellas que dependen de la obra social, no solamente, mejor dicho, de aquellas que dependan de salud de la Superintendencia de Servicios de Salud, sino también aquellas que dependan del programa Incluir Salud. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen la pensión no contributiva y todavía no le dan el alta al programa. Si no tenés el alta, no podés acceder a la escuela, no podés acceder al transporte, no podés acceder a nada. ¿Sí? Lo otro es realizar ajustes de aranceles en los prestadores de salud. Nosotros tuvimos 1 año congelado el arancel. ¿Sabe cuánto fue el aumento? ¿Sabe cuánto es el kilómetro para la persona con discapacidad? El kilómetro, 60 pesos, el valor del kilómetro. Tuvimos en el año 2025 como 6 subas en Astra de gasolina. No podemos conseguir transporte porque nadie quiere trabajar con discapacidad. Yo el primer año en el instituto iba a tener 7 psicólogos porque nadie quiere esperar a la obra social. ¿Quién quiere? Claro, vos tenés que elegir no sé, vender productos de Avon, que mal vas a tener tu platita todos los meses que esperar 3 meses para cobrar. ¿Sí? Hay muy pocas personas hoy que seguimos en esta lucha de trabajar con las obras sociales, porque el papá no puede pagar adelantado. El papá no puede pagar y que vos hagas el sistema de reintegro, porque no puede. ¿Sí? Entonces estos aranceles que ellos vieron un aumento luego de tener 1 año congelado, el aumento en las prestaciones fue de 1.200 pesos. 1.200 pesos. El kilo de carne está casi 20.000 pesos. Imagínense el transporte que le digo que el aumento, el kilómetro se fue a 70 pesos el kilómetro. Y las pensiones no contributivas, lo que dice esta ley es que se establece un nuevo mecanismo para actualización de pensiones. ¿Por qué? Porque la pensión no contributiva sube cuando sube la jubilación mínima. ¿Cuántos aumentos tuvo la jubilación mínima? No, ninguno. Entonces nunca subió la pensión. Entonces esto es lo que hace esta ley. ¿Sí? Sí. Bueno, la situación actual de la ley de emergencia es que la ley fue aprobada por el Congreso, que le dije hoy, vetada por el Poder Ejecutivo, luego el Congreso rechazó el veto y convirtiendo en la ley. Era la primera vez el año pasado, después de no sé cuántos años, que el Congreso no rechazaba un veto presidencial. Y fuimos los primeros, porque después fue el veto, fue en contra del veto de la ley de emergencia pediátrica. Y el otro es que Organización y Justicia han intimado al gobierno para su cumplimiento que sigue pendiente la asignación presupuestaria. El gobierno dice, bueno, yo voy a implementar la ley cuando ustedes me digan de dónde sacar la plata. ¿Por qué nosotros tenemos que decir dónde sacar? Tienen que poner ellos. O sea, está comprado
tantos aviones y mandar a plata no tenga que ir. O, a mí lo que me daba tanta bronca cuando me sentaba con Diego Paulolo, es que él me decía, acá hay que hacer sanear el sistema, como que si todo éramos truchos y después no teníamos el 3%. O sea, eso a mí me dolió, porque nos ajustaban a nosotros, pero ellos estaban haciendo negocio con los medicamentos para la persona con discapacidad del 3%. Y que hay algo que yo dije en todos los medios. Si nosotros, yo nunca tuve la oportunidad de trabajar para el Estado, pero sí en un nivel superior. Si yo hacía algo malo en un nivel superior y trabajaba para el Estado, a mí el Estado me hacía insumario y me corría del cargo. ¿Vieron en algún momento correrle a todas las personas que hablaban del 3%? No. Siguen Menem en el mismo lugar y siguen Galina en el mismo lugar. Al único que corrieron y después no sé, que le digo, yo que estuve con él por uno más de una vez, es la voz de él. El 3% y fue más fácil desaparecer la agencia que realmente tratar este tema. ¿Sí? En resumen, esta es una ley crucial para proteger a las personas con discapacidad por datos de falencia histórica. Yo le decía que todos los gobiernos tienen una deuda histórica con discapacidad, pero su plena puesta en marcha depende de la voluntad política y la asignación de recursos por parte del Estado, que hoy está enfrentando resistencia y dilaciones. Esto es una decisión política. Una vuelta y pueden googlear y buscar en YouTube. En el 2022 yo le dije a Alberto Fernández, cuando hacía 5 meses que se cortó la cadena de pago cuando sube Massa, que se pongan los pantalones, porque los sindicatos hacían negocio con esta plata. Y lo mismo lo dije en un programa de 5N, y le dije a Milei, le mandé a decir a través de un medio nacional, que creo que él es una persona, la más cruel que puede existir, y como que siento como mamá que siente satisfacción por esta criatura. Porque son nuestros hijos y las personas con discapacidad las que hoy están padeciendo estos ajustes. Y que en el 2026 ya estamos leyendo un ajuste de discapacidad del 30%. O sea que no es que yo sea negativa ni nada, pero creo que venimos peor que el año pasado. Ese es el resumen. Y bueno, discapacidad e inclusión, lograr la real inclusión social, que es un compromiso de cada uno que se enriquece y toma fuerza con la participación de todos. Creo que ahí termino. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo voy a mostrar un video cuando era muy joven, tengo 50 años, pero siempre cuando recién terminé el recibida, en su momento se me ocurría, imagínense, había un boliche en Corrientes que se llamaba Magnesio. Entonces a mí se me ocurría llevar a los chicos al boliche. Le llevé a conocer el elenco de verano 98. Estoy hablando años atrás. Todo el mundo me decía que yo era una loca al hacer eso. Y no me arrepiento. Porque esa inclusión no es solamente de lo escolar. La inclusión es todo. Lo escolar es un paso más para la inclusión plena y la participación plena que queremos todos los papás para nuestros hijos. Así que yo les dejo unos videos que son muy cortitos para que vean por ahí lo que implica esto de la inclusión. Son 2 videos cortitos. Hoy Manu tiene 15 años. ¿No tiene sonido?
Es un paciente que bueno, hoy no está más, pero fue mi paciente en ese momento lo más grande. Esa que está ahí de camisa de remera verde es lo que decía Almarán, que hoy es profesora en educación especial. Ahí lo estamos en el cine. Cuando fuimos al cine éramos, no sé, los bichos raros, preguntaban, pero pueden estar como que no sé, no saben comer las palomitas, no sé, y nos vimos todo. Eso es escuela común, ¿eh? Lo que tiene la discapacidad intelectual y lo que tienen todas las personas que piensan que la discapacidad es solamente aquellas que se pueden ver. En el censo del 2022, yo fui la primera que hice un video a decir que estaba mal, porque el censo solamente decía aquel que podía subir, tenía dificultad para subir la escalera o se escuchaba, si no escuchaba y si no veía. Pero está la discapacidad que no se puede ver, que es la intelectual y la cognitiva, ¿sí? Y eso, estos chicos tienen problemas intelectuales y conductuales. Todo es tan grande, ¿eh? Mira que es tan viejo, pero estamos hablando de años mucho más. No vamos al shopping, todo, o sea. Esa es Fátima, que hoy es Ian, que la decía el chico que es transgénero. Natalie, que es la que está en el caballo ese, que es la que nadie de Victoria le dijo, y Natalie, y es Kate, en el otro transgénero. Santiago, el autismo estamos todos en cardones. No, la gente a veces está esto de especular que te mira, o todas esas cosas como que si fuéramos bichos de otro planeta. Me acuerdo que la primera vez que me fui a boliche, llevábamos como 12 chicos.
espero que les haya gustado la charla, que no sea la última y en la próxima seguiremos abordando más el tema de discapacidad, que en una sola charla bien no se puede abarcar todos los temas. Así que bueno, gracias por haber participado, por no haber sido que son monólogos y haber contado su experiencia y compartirla. Y bueno, quedo a disposición de ustedes. Mi teléfono lo consiguen porque todo el mundo tiene. Me buscan a través de las redes, con mi nombre, lo que sea. Yo le digo a las chicas que doy sugerencias, oriento a los papás sin pedir nada a cambio, ni nada. Conmigo no hay intermediario, sino que pueden hablar directo. Así que todo lo que necesiten, estoy a disposición de ustedes. Yo recién ahora dimensiono esto que vengo haciendo hace 6 años, de ser una referente nacional, que nunca se me ocurrió ni nada, pero dimensiono ahora porque el otro día cuando hablaba con los chicos me decían, no puedo creer que estoy hablando con vos. Saquen provecho de que soy correntina encima, no hablo con el secretario ni el secretario, sino que me siento con ellos, y así como le digo las cosas acá, yo le digo a ellos en la cara, porque me parece que la discapacidad no tiene color político de nada. Hay muchas cosas por hacer en la provincia y a nivel nacional. Así que a no bajar los brazos y a seguir unidos con ¿Un nombre, por favor? Gilda Marcela Griskovich. ¿Cómo? Gilda Marcela Griskovich. ¿Marcela? Griskovich. Bueno, igual los chicos ahí le van a pasar. Bueno, muchas gracias.